Días extraños. Estos días son los días de Shivarati y bueno, estos días ya pasó, creo, hoy, ya terminaba hoy a las 8. No queremos que sea una cuestión religiosa. Nosotros tomamos a Shiva como un maestro, como un hermano mayor, no hay dioses acá. Pero el bhakti que genera a nivel mundial se siente, ¿sí? Y bueno, vamos a agradecer, siempre me gusta empezar a agradecer porque pareciera que yo que soy el único que trabaja en esto, pero no, tengo mis maestros, también mis colegas, mis perros, los árboles, mis gatos, mis hijos, la mamá de mis hijos, y como es, y Shilalita iba a decir. Shilalita es la que es como si fuera nuestra patrona, ¿no? Es una hermana mayor, pero no es nuestra hermana mayor, ella es la madre de todas las madres, ¿sí? Es el Palabrahman para mí. Shilalita, y que está asociada yo la asocio siempre a Priscila, que es Yodhana Lalita, que es Lalita a los 17 o 15 años, no me acuerdo, 17 años que tenía, sí. Yodhana Lalita se llamaba. Agradeciendo a todo esto que parece que sale solamente de mí, pero no, yo tengo 2 neuronas nada más. Hablo lo que ellos me transmiten, y agradecidos, y bueno. Vamos a seguir con lo que es el ser, la continuación. El ser es el río que es océano. Antes de pensar, habíamos dado por hecho que el ser no se puede definir, ¿sí? O no lo habíamos dicho, no recuerdo, pero eso es demasiado obvio, no se puede definir. Si fuera definible, no sería real, sería falso. Si lo defino, es que es falso, porque tiene principio y fin. El ser no es expresable, ni es una experiencia, además, ¿sí? El ser humano, para que tenga en cuenta el ser humano, la materia, Brahman, como conciencia eterna, Brahman, son interpretaciones del ser humano sobre algo que aparece en algo no humano. Y eso que aparece en ese algo no humano es el ser, llamado en forma de prana, neuma, aliento vital, espíritu, psique, como quieran llamarle, es el ser, ¿sí? El ser humano, la conciencia, la materia aparece en el ser, y no nosotros, y no el prana en nosotros. El ser no aparece en nosotros, ¿sí? Y por eso esto hay que tenerlo bien en claro. Podemos indicar con metáforas, ¿sí? Mediante metáforas o permisos poéticos, lo que no es el ser desde una charla como esta, ¿sí? Que quizás tengamos que hacer unas correcciones, porque la verdad tengo sueño. Se cortó la luz, no pude dormir, estuvo unos días como 40 grados, pero esto vamos a hacerlo igual, porque no se puede definir nunca lo que es real del mismo modo que intentar definir lo que es real sería como encender un cerillo y apuntarlo al sol y decir yo estoy iluminando al sol con el cerillo. Eso es una buena metáfora de lo que significa el intento de definir al ser, ¿sí? Entonces, de todo esto, de toda esta experiencia de unidad que no puede ser real, ¿sí? De todo esto, como experiencia, no puede ser real porque es una experiencia, ¿sí? La unidad en sí misma, la unidad del ser, el prana como prana, no se da en la experiencia. Por la experiencia se da en la conciencia, ¿sí? Solo la unidad del ser da cuenta de la unidad del ser a través de algo que se llama, de algo que vamos a explicar muy tajantemente, que es el sentir. El ser da cuenta de la unidad que es sintiéndose a sí mismo, y nunca a través del conocimiento, o sea, nunca a través de la conciencia, ya sea individual o como forma absoluta llamada Brahman, porque la conciencia no puede sentir. La conciencia individual o en forma de Brahman, que es amor a la verdad, amor de ser, no es
en sí mismo algo que pueda sentir, ¿sí? La conciencia no puede sentir. Y hay dos cosas que son una a la vez, y aquí la conciencia, tanto individual como la absoluta, no pueden hacer. Ya dijimos una no puede sentir, ¿sí? No puede sentir. Y dos, no puede acceder al ahora, ¿sí? El ahora es una hora que no hace referencia al tiempo, a lo temporal, a la presencia, sino que el ahora es el mismo prana, como un hilo umbilical de Parabrahman, en tanto que ese Parabrahman es lo inmanifiesto. El ahora es un vórtice de lo inmanifiesto, alrededor de lo cual gira la conciencia, ¿sí? La conciencia individual o particular, ese movimiento de girar alrededor de ese vórtice llamado ahora, se llama amor de ser, ¿sí? El amor, ¿qué es? Es un movimiento, ¿sí? Es el movimiento del ser, es el poder del ser, ¿sí? Entonces, la conciencia no está hecha para sentir, ¿sí? La conciencia apareció en el prana, o sea, en el ser, apareció ya sea como su luz o ya sea como su música. La música no puede sentirse a sí misma, la luz no puede iluminarse a sí misma, ¿sí? La conciencia individual y absoluta no puede saber que no puede sentir, porque no puede sentir ni mantenerse en el ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? La conciencia individual y absoluta no puede saber que ella misma no puede sentir, porque no puede sentir ni mantenerse en el ahora. El ahora es la nada o lo manifiesto, traducido traducido. Ese ahora que aparece como centro, como corazón de la conciencia, ¿sí? La conciencia o bien puede saber que no sabe nada, puede saber que sabe que no sabe, ¿sí? Eso está bien en la conciencia. Uno de los sentidos del mantra socrático es este, ¿no? Que decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Está hecho para hacer de ese solo sé que no sé nada una piedra angular, ¿sí? Una piedra angular a otra afirmación absolutamente trágica para muchos. Y esa afirmación trágica, que no es trágica, que es liberadora, es que la conciencia en el hombre no solo no puede saber, sino que la conciencia, que a veces no puede saber nada, sino que la conciencia no sabe que no sabe, no sabe que no puede sentir, sino que la conciencia en el hombre absoluto, y la conciencia absoluta no puede sentir. Ya sea Brahman o la conciencia individual, como ilusión de individualidad o ego, no puede sentir, ¿sí? La conciencia, como autoconciencia o como yo, no puede sentir. Y toda la teología de Advaita se basa en el conocimiento, como van a ver. A propósito lo hacen, ¿sí? Lo que llaman felicidad, chitananda o gozo, no es otra cosa que la muerte a la conciencia en el ser humano. Es la muerte a la conciencia en ese ser humano que evoluciona a sabio, evoluciona a Nani, a rey filósofo del que hablabas, Platón, a un Sócrates. La muerte es un quemar naves, ¿sí? Las naves son dos: la conciencia individual y la conciencia absoluta, que es Brahman, en la que se conoce a sí mismo como amor de ser, girando alrededor de un corazón llamado ahora, al que no conoce, al que no puede acceder. Pero ese amor de ser lo ve, ese amor ve ese ahora, pero no lo alcanza, ¿sí? Es solo accesible a través de algo que la conciencia no está hecha. Ese algo es el sentir. El sentir al ser, al prana, al atman, al aliento vital, al brahman, para Brahman, ¿sí? Al paraná iba a decir, que es lo mismo. Por esto, esta gentuza de la teología de Advaita, estos peleles que se autoperciben a sí mismos como teólogos de la no dualidad, los inquisidores del real yoga de Nisargadatta, porque son inquisidores, son falsarios de Nisargadatta, y nunca van a hablar de la no dualidad, nunca van a dejar hablar de la no dualidad, porque
porque ellos, en verdad, ellos nunca van a dejar de hablar de no dualidad porque no entienden el Atma Yoga, ¿sí? El Atma Yoga no habla de no dualidad, habla de Atma Yoga. Atma, alma, y yoga, sentir. Sentir al ser significa. Estos teólogos, repito, estos teólogos gallinacios, estos charlatanes repiten el sermón siguiente como un cobarde, repite los salmos de David toda vez que está a punto de cometer un crimen, ¿sí? Repiten esto, que el ser en sí es sin atributos, sin forma, manifiesto, incondicional. ¿Por qué no dicen las verdades? ¿Por qué no dice nunca de estos teólogos lo que acá decimos, ¿sí? Que la conciencia no puede sentir? No, que el ser es sin atributos, sin forma y manifiesto incondicional. Pero ¿por qué no decir que la conciencia no puede sentir? La conciencia individual, incluso la absoluta llamada Brahman, no puede sentir. Incluso el ahora no es accesible para ella, en tanto que el ahora es lo manifiesto en sí mismo. Es el prana en sí mismo. El ahora es el prana, es el ser en sí mismo. ¿Sí? Y no es una hora que tiene que ver con el tiempo. No, es el prana, es el ser, es el neuma, es el aliento vital. Entonces, ¿cómo es posible un real acceso al ser sin sentir al ser? ¿Cómo puedo acceder al ser sin sentirlo? Esta es la prueba de que el Advaita es una quinta columna para el Atma Yoga y para la institución del gurú en la India y en todas las demás, ¿sí? Es una quinta columna más de las muchas que hay, es una vacuna más para volver todas patas para arriba, para abramizar todo, ¿sí? Como lo es el budismo, como lo es los Hare Krishna y todas las sectas espiritualoides, MK Ultra. No pueden decir eso porque si dijeran eso, que la conciencia no puede sentir, ellos mismos quedarían en evidencia que no pueden sentir al ser. No pueden acceder al ser porque no pueden sentirlos. Y te ponen una muralla y te dicen que solamente podés, o te dan a entender que solamente podés conocer al ser o asumir que el ser es todo lo que está delante tuyo. El ser es esto, te dicen. ¿Pero qué es esto? Es indefinible el ser, porque todo es ser. Ah, qué bárbaro. Qué bárbaro. Y no tenés que sentir nada, solamente ser un testigo del ser que es la nada en la que estás, en cualquier situación. Esto es una idiotez espeluznante, propia de psicópatas, pero bueno, es así, y van por la vida, pues abrís los videos de YouTube y te salen estos tíos hablando así, de este modo. Y los ves todos desencajados hablando de eso, o muy New Age. Digo, wow. Entonces, ellos no pueden decir que la conciencia no accede al ser, no puede acceder al ser. Porque la conciencia, para acceder al ser, es el sentir. Para acceder al ser, debes sentir al ser. Y el sentir del ser es el mismo ser. Y vos tenés la capacidad de sentir al ser, ¿sí? Pero ellos no te la dicen. Ellos dicen que todo es conocimiento, ¿sí? La capacidad de sentir al ser lo podés expresar cuando bailás, cuando fluís haciendo música. Hay muchas formas. Cuando estás ante el darshan del maestro, podés tener niveles de sentir, de sensación de sentir el ser. Por eso hablaba en esa Nisargadatta, manténgase en la sensación de ser, que traducido al español significaba mantente sintiendo al ser, mantente sintiendo a tu alma, ¿sí? Ahí no hay yo, ¿sí? Vamos a explicar más tarde bien esto, porque si lo sintieran, ellos podrían al menos irradiar cierto sentido del programar. Ellos podrían irradiar cierto sentir, cierta espontaneidad, cierta majestad, porque al sentir al prana o sentís majestad, o ese salvajismo que tenía Nisargadatta, ¿no? Que le salía fuego por los poros y le salían tigres por los ojos, pero ninguno de ellos le sale nada, parecen monjas siniestras dando charlas sobre lo que es la vida. Como una monja siniestra va a charlar lo que es la vida, de lo cual un supuesto teólogo Advaita me va a enseñar lo que es el alma yoga, lo que es el alma.
Si mirás, vos solo tenés que mirarlo y te das cuenta que son unos patéticos narcisópatas, palabristas, macabeos, haciendo trucos y acrobacias con las palabras para satisfacer su sociopatía, ¿sí? Su síndrome de inferioridad, propiamente abramita. Hablamos sobre la condición del abramismo, cómo modela todo lo que es las enseñanzas de la India, no solo por los europeos y los europeísfroditas que están en la diáspora, sino por los propios hindúes, que es de notar, porque ellos tuvieron siglos bajo el dominio inglés, son más europeos algunos que los propios europeos, o sea, padecen el síndrome de inferioridad mucho más grande de lo que un inglés. Esto es muchísimo. Y por eso no se puede confiar en los traductores tampoco indios, ¿sí? Por eso vamos a desmontar de a poquito esto y empecemos diciendo a patear el tablero, porque es evidente que está todo patas para arriba en lo que toca a esto, lo que es el Atma Yoga de Nisargadatta. Porque ustedes tienen que darse cuenta que estos teólogos Advaita nunca van a decir que el ser no es jamás accesible a través de la conciencia individual. Y la prueba es sus miserables vidas. La prueba de que si ellos si tienen el conocimiento del Brahman o del Parabrahman, ¿por qué no lo muestran? ¿Por qué no lo expresan? ¿Sí? Esa es una prueba viviente de que el ser no es accesible a través de la conciencia, conocimiento, ya sea conocimiento individual o conocimiento o conciencia absoluta llamada Brahman. No se puede, ¿sí? Ellos no pueden hacer esto porque quedaría en evidencia o bien que no están vivos realmente y que son unos fantasmas pornoadictos al botulismo de su no psicología abramita, o bien que son unos charlatanes mal entretenidos, ¿sí? Unos charlatanes sádicos pervertidos. O están muertos o son unos pervertidos. Estos dos personajes con su teología llamada Advaita, estos personajes con su teología llamada Advaita, nos muestra que la Advaita es como una teología, adivinen qué, una franquicia de las teologías abramitas, ¿sí? Una franquicia de la teología de la salvación o de la teología de la resurrección. Ustedes van a hallar siempre algunos paralelismos, unas similitudes bastante alarmantes como las que tiene el budismo, ¿sí? Es una quinta columna más, ¿sí? Estos teólogos son siempre abramitas de medio pelo y la sarna. No muestran que la teología del Advaita es quizás también una moda más del europeofroditismo vampiro y vampirizador. Estos teólogos del Advaita son viralizadores de ese virus mental lingüístico abramita, ¿sí? Tuneado en ellos como filosofía Advaita. Tuneado significa pacagineado, como si fuera nuevo, ¿sí? Pero no es nuevo, no es una moda, es la misma de siempre. Es una monstruo mandelbrotización, un fractal más de las estructuras teológicas abramitas, que hace 2000 años vienen parasitando mental lingüísticamente al mundo, y nunca como hoy después del 2019. Por eso es pura usura llevada a cabo por gentuza, por esta gentuza de los teólogos Advaita, de estos románticos tiktokeros que abusanan con sus bots botulímicos y a la vez botulimizadores, todo lo que aún no está debidamente abusanado por el abramismo. Entonces tienen que hacerlos ellos con esta interpretación pornosalamera de lo que es el Atma Yoga, que lo degradan a una teología llamada Advaita, cosa que Nisargadatta en su libro Yo Soy Eso, creo que 700 páginas, solamente lo nombró de su boca 2 veces, a la palabra Advaita. Pero esta gentuza ha hecho una religión o una teología sobre eso. ¿Para qué? Como dije antes, para destruir la institución del gurú y obviamente para falsificar todo esto, lo que es la enseñanza de Nisargadatta, ¿sí? Falsificar es abramizar, es europeizar, ¿sí? Es culturizar, ¿sí? Es volverlo un veneno, un virus, ¿sí? Una droga. Por eso hoy terminó los días de Shivaratri,
me viene a la mente el primer Shiva Sutra, ¿sí? El primer Shiva Sutra, tienen que buscar una hermosa poesía, es cortita, son 3 páginas creo, o 5, ya no me acuerdo. El primero sí me acuerdo, el primer Shiva Sutra decía Chitta-bandha. Chitta-bandha significa el conocimiento es esclavitud. Chitta-bandha, el conocimiento es esclavitud. Oh, caramba. Cuanto más lo es para la sabiduría de Nisargadatta este concepto. El conocimiento es esclavitud. Para Nisargadatta es lo mismo, pero esta gente usa, los teólogos advaitas, es todo lo contrario del conocimiento. Nosotros no decimos que el conocimiento es malo. Estamos diciendo que la usura que hacen del conocimiento, como lo trastocan, hace que el conocimiento sea irreversiblemente una cárcel, ¿sí? Pero vamos a ver que el conocimiento no es necesariamente una cárcel, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos en cuenta el conócete a ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes tienen que entender que Nisargadatta pasaba más tiempo cantando o fumando que hablando de Vedanta. Y esto se le pasa por alto a esta gentuza, teóloga advaita, se le pasa por alto que Nisargadatta pasaba más tiempo cantando o fumando que hablando Vedanta. ¿Por qué? Porque ahí sentía, ahí estaba su verdadero darshan, ¿sí? El verdadero ser sintiéndose a sí mismo. No había una cuestión de conciencia. Entonces, porque sabía que la conciencia en sí mismo es una cárcel, ¿sí? Pero no obstante, daba estas charlas y era parte de un compartir mucho más grande que estaba integrado por el cantar, ¿sí? Por el cantar y por la compañía de gente que tenía amor a la verdad, ¿sí? Ese es el Atma Yoga. Esta gentuza te va a decir un montón de cosas que todos más o menos van a caer en el mismo nihilismo, ¿no? En el mismo nihilismo en la cual nunca va a aparecer la palabra el sentir el ser como Atma Yoga. Nunca va a aparecer el Atma Yoga, sino que van a hacer un montón de acrobacias, van a montar un montón de sistemas de palabristas macabeos, de macabeísmos, y para no hablar de lo que es el Atma Yoga. El Atma Yoga es sentir al ser. Y ellos no pueden hacerlo porque o bien están muertos, o bien, como dije, son una quinta columna abramita, son un virus. Ustedes tienen en cuenta que el ser no puede ser conocido porque él mismo no se conoce, ¿sí? Y no porque el conocimiento sea malo, sino porque la conciencia no puede sentir. La conciencia no puede sentir, y por eso el ser no se conoce a sí mismo, o una de las causas es que no se conoce a sí mismo. Un perro no puede volar, y por eso no es malo el perro. Yo no puedo volar, y no por eso caminar es malo, ¿sí? Tengan presente que el conocimiento es como una sombra en comparación al sentir, ¿sí? El sentir, ¿quién lo hace? El Atman, el Prana, ¿sí? La psique, el Neuma, ¿sí? El yo ser, que traducido está mal traducido como yo soy. Después vamos a explicar por qué está mal traducido. En tanto que lo único que siente es siempre el Prana en forma de Parabrahman, o en forma de Parabrahman, o Parabrahman en forma de Prana, ¿sí? Que es sentir igual que sentir. Cuando nos preguntan ¿qué es sentir? ¿Qué es sentir? Te repito, sentir es tratar de definir sentir, es como intentar definir el ser. No se puede, pero sí vamos a hacer indicaciones sobre lo que no es, o dar algunas circunvalaciones poéticas, ¿sí? O recreativas, amorosas. No se puede decir que es sentir, pero sí indicarlo a través de lo que no es sentir, ¿sí? Y el sentir nunca es conocer. Y el sentir nunca es conocer, ¿sí? Si esto se queda bien en claro, te habrás desparasitado de la sádico idiotez y espeluznante mediocridad con que te alimentaste sin querer a través de estos teólogos de la Advaita, por no decir estos inmundos saqueadores de tumbas. El sentir nunca es conocer, ¿sí?
Y eso lo que es, cuando te preguntas qué es sentir, sabes que esto, que conocer no es sentir. Ahí tienes mucho ya, para montar para arriba. A lo cual es lo mismo que decimos acá. Sentir al alma es ese río que es océano, ese prana que es para Brahman, ese río Paraná, desde el cual estamos a kilómetros hablando, compartiendo esto, es el río Paraná y a la vez es prana, y a la vez es el ser como para Brahman, ¿sí? Eso no se transmite, eso se es. Somos el sentir del ser, y cuando somos el sentir del ser, ¿dónde carajo está dualidad o no dualidad? Cuando sos el sentir del ser, ¿dónde está dualidad o no dualidad? La no dualidad solamente puede ser no dualidad con respecto a una dualidad, pero acá no hay dualidad porque todo es sentir. Entonces, tantos libros sobre la no dualidad fueron en principio quintas columnas, como digo, virus para corromper el principio o institución del gurú y para falsificar la enseñanza de Nisargadatta, ¿sí? Que nunca habló de no dualidad, sino que habló de Atma Yoga. Repito, en su libro Yo Soy Eso, de más de 700 páginas, la palabra no dualidad quiero que saliera de su boca 2 veces nada más. Póngale 10 si yo me equivoco, pero yo estoy casi seguro que fueron 2. ¿No es raro esto? ¿No le parece raro que todo lo que estén en la no dualidad hayan hecho de la no dualidad una religión y de la Advaita una teología? ¿Por qué nubes de botulímicos bots salieron como moscas a difundir un nuevo evangelio basado en la conciencia, conocimiento de Nisargadatta, o yo soy conciencia, cuando en verdad el conocimiento para Nisargadatta es la esclavitud, igual que para los que escribieron los Shiva Sutra, igual que coincide con todo lo que la tradición antigua de sabiduría india que acá queremos desparasitar y mostrarla, ¿sí? Entonces, qué coincidencia, ¿no? Qué cosa. Entonces, vamos a seguir acá diciendo que ¿qué es morir? ¿No? Morir a la conciencia en sí no es destruir a la conciencia, sino ponerla en su lugar, ¿sí? Morir a mi niñez no es destruir mi niñez, la puse en su lugar, yo sigo. Morir en términos de automaestría es florecer, ¿sí? Para la mentalidad abramizada, o sea, europeo-afrodita, parasitada por la cultura, morir es el culto a la autotortura. Pero nosotros morir no es que desaparece la conciencia, destruir la conciencia, sino que queda en blanco y para hacerla de vuelta. Si es que la vamos a hacer de vuelta, no. Pero solo el desapego de la conciencia queda en blanco. Es un libro que queda en blanco. Es la destrucción de Ruda. No destruye la conciencia, la deja en blanco. Eso nunca lo van a decir, claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben. Y hay muchos les resultará incomprensible que la noción de ser o de manifiesto y muerte es cada vez más incomprensible por estos sistemas que son siempre copyrights, que son siempre fractales de las teologías abramitas, como es el budismo, ¿sí? Y vamos a ver más adelante con el tema de la iluminación o realización del ser, que es una estafa absoluta. Entonces, recuerda algo que todo teólogo Advaita no puede saber, ¿sí? Porque no puede saber porque se identificó a sí mismo, se identificó a sí mismo como nani, ¿sí? Eso se cree en nani, porque son divulgadores ya. Son nani, y que en tanto como nanis, ¿sí? Son autoridad, pero están identificados con una muñeca inflable, ¿sí? Y ellos mismos son una muñeca inflable, ¿sí? Que se enamoran de otra muñeca inflable llamada yo nani. Sí, es así de sádico esto, es así de idiota, pero eso es lo que hay, ¿sí? Esta gente no puede razonar. Entonces, vemos que la conciencia individual y absoluta no puede saber que no puede sentir, porque no puede sentir ni mantenerse en el ahora. La conciencia o bien puede saber que sabe, o puede saber que no sabe. Uno de los sentidos de este mantra que decía Sócrates, solo sé que no sé nada, estaba hecho para hacer que de piedra angular
para que surja otra afirmación absolutamente trágica. Y esa afirmación es que la conciencia del hombre no solo no puede no saber nada, no puede saber o no saber nada, sino que la conciencia en el hombre no puede sentir. El solo sé que no sé nada está implícito que no puedo la conciencia, el conocimiento no te sirve para acceder al ser, en tanto que la única forma de acceder al ser es el sentir. A menos que el Atma Yoga de Nisargadatta sea todo falso. Pero están ahí para desmentirlo ustedes. Yo sabés que es la verdad porque no necesita demostrarlo, es autoevidente. Entonces, ¿entienden esto? Por eso, conforme avancemos con estas charlas, van a ver que lo único que tiene sentido en la vida de esta gentuza, en su día a día, es que les caiga la ficha a ustedes de quiénes son ellos y cómo les mienten, y que estas charlas no están para convencerlos, sino porque le hablan a su maestro interior. ¿Sí? Yo no le hablo a las personas, a los seres humanos, sino que estoy hablando o mis mascotas o mi familia en este plano o en el verdadero, como quieran llamarlo. Me dicen que yo solo le hable a los maestros en cada uno. ¿Sí? Si por alguna razón van a seguir escuchando esto que compartimos, tengan en cuenta que acá no nos dirigimos de vuelta a personas ni a seres humanos, sino que los dirigimos al maestro que hay en cada uno de ustedes. ¿Sí? Y recuerdo que cualquier definición que les den del ser es falsa. Solo se puede indicar al ser diciendo qué cosa no es el ser, o bien siendo el sentir del ser. Siendo el sentir del ser mismo, lo cual es también inexpresable, pero es un hecho de que de que se puede obtener testimonios, ¿sí? De uno mismo de terceros, ¿sí? Cuando hago música o cuando estás obtenés el darshan de tu maestro, o se te aparece Shilalita o se te aparece Shiva, podés eso evidenciarlo. Y eso uno dice, eso no puede ocurrir en el Advaita, porque en el Advaita todo es impecable, no hay apariciones de seres, porque todos los seres que aparecen son ilusorios. Bueno, sí, seguir así, que sigan así eso, porque más abramitas se muestran, ¿no? Porque cuando vos le hablas que el darshan del maestro opera en vos curaciones a nivel mental, fisiológico, más cientificistas se ponen, ¿sí? Y eso le hace mal, no puede, porque todo es conocimiento, es la religión del conocimiento, el Advaita, como quinta columna de la religión del abrahamismo, como teología científica. Indicar, por eso, tengan en cuenta con cómo han sido estafados, ¿sí? Entonces vamos a decir que indicar a lo falso como el falso no es la única forma de indicar al ser, como verdad, desde la comunicación que acá estamos estableciendo, que es una comunicación dialéctica y que usamos para abordar esta cuestión del ser, sino que presenciar al maestro, obtener el sentir del ser a través del darshan, es otro modo silencioso de obtener el silencio, de obtener lo inmanifiesto, de obtener el parabrahman, que ya está, no hay que obtenerlo, sino que se obtiene a través de la ilusión, deshacernos de la ilusión que debemos obtenerlo. Eso es la presencia, eso es el sentir. ¿Sí? El sentir aparece cuando desaparece la ilusión de que debemos obtener algo. Y eso se siente, no es algo que vos podés conocerlo a través de la mente. No podés espejarlo, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que tenemos la verdad, porque somos la verdad, y antes de ser la verdad, somos el ser, y ese ser no puede traducirse a conocimiento, ni a la experiencia, ni mucho menos a un lenguaje hecho en una falsa lógica llamada lógica lingüística. Así que no es una lógica, es una falsa lógica que es ejecutada por una inteligencia artificial llamada mente lingüística, que fue inventada en Europa en el siglo III, ¿sí? Por esa mafia brahmita europea, ponzi esquemática, carcelaria, que viene infectando al mundo hace 2000 años, es una de las causas que
por las que haya prevalecido como relojería de ignorancia orgánica e humanizadora, que nosotros tenemos que dar estas explicaciones, porque nadie las da, y por eso siempre esta gente que se acerca a la verdadera sabiduría cae en saco roto, como decíamos en los primeros videos, en las primeras charlas, cae en saco roto serialmente. Decir que tenemos la verdad es negar al ser. Sí, puede ser. Nosotros como humanos o como nanis, como quieran verse, no podemos tener alma ni la verdad, porque ella nos tiene a nosotros. El alma, el prana, el espíritu, como quieran llamarlo, nos tiene a nosotros. Decir que somos la verdad y que somos antes de la verdad, somos el ser del que surge la verdad, eso sí es hacer justicia, porque es la verdad. Eso es la verdad. Somos la verdad y antes somos el ver, el ser que surge como verdad y ser en el prana, en el ser. ¿Sí? Nosotros no tenemos alma o ser o espíritu neuma, porque el neuma espíritu nos tiene a nosotros. ¿Sí? Eso es la verdad, y en cierto modo comprender esto y sentir esto, adivinen qué, es saber respirar. Entonces, ¿qué es? No, adivinen qué, es la iluminación. Sí, o es una partecita, sí. Es un juego, estoy haciendo, es unas lilas de Shilalita. ¿Sí? Del mismo modo que los europeos o europeos freuditizados, ¿sí? Esos que han sido culturizados con el síndrome de inferioridad, corrompieron ellos las enseñanzas de Nisargadatta, no se imaginan ni en sueños que el sentir del ser es el Atma Yoga del que hablaba Nisargadatta. Eso no se imagina ni en sueños que el sentir del ser es el Atma Yoga del que hablaba Nisargadatta y Ramana. ¿Por qué? Repito, porque para ellos sentir el ser es algo que no pueden sentir, porque a todas luces viven encerrados en su ilusión de ser, llamados Brahman o ilusión, o ser o Advaita, porque viven como muertos, o bien como fantasmas, o bien son unos meros y unos meros criminales, ¿sí? A conciencia, ¿sí? Ellos quizás a conciencia confunden Brahman, que es amor de ser, con el ser, que es para Brahman. ¿Por qué lo hacen? Constantemente se contradicen. ¿Por qué lo hacen? Brahman es maestría, sí, es conciencia absoluta, pero también es la muerte de la conciencia. Y la muerte de la conciencia es el florecimiento hacia el olvido, hacia lo inmanifiesto, ¿sí? Y eso inmanifiesto, ese olvido, se hace a través del se lo dejo, del sentir, ¿sí? El sentir del ser. ¿Dónde hay dualidad? ¿Dónde entonces hay dualidad o no hay dualidad en este sentido? Si todo es un solo sentir, y ese sentir es a la vez olvido, en tanto que no podemos recordar lo que no podemos olvidar. Entonces, ¿dónde, repito, dónde hay dualidad o no hay dualidad? Donde todo es un solo sentir, y ese sentir es a la vez olvido, en tanto que no podemos recordar lo que no podemos olvidar. ¿Y qué es eso que no podemos olvidar? Que somos el olvido. ¿Y qué es el olvido? Para Brahman, el prana. Ecuación fácil, simple. Porque lo dicen ellos, no, porque ellos conocen nada más, no pueden sentir, ¿se entiende? O te mienten. Donde hay dualidad también, donde puede haber dualidad si simultáneamente, en este sentido de Brahman, cuando se muere a sí mismo como conciencia, el prana, el ser humano que experimenta el Brahman desde el prana, el ser humano que experimenta Brahman desde el prana, para volverse un real nani, ¿sí? Y experimenta esta muerte de la conciencia, ahí sucede algo que expresar y percibir es lo mismo. Percibir y expresar se dan simultáneamente, en tanto que lo que percibimos y expresamos simultáneamente es la unidad del ser. Percibir y expresar es lo mismo, en tanto que se da simultáneamente y en tanto que lo que percibimos y expresamos es la unidad del ser. Y la unidad del ser se da en el olvido, o sea, en el sentir.
Por eso ellos quieren que conozcas, y no te van a decir nunca que con la conciencia, conocimiento no puedes sentir, porque no está hecho para sentir. Tenés que tomar te doy una sopa y te doy un tenedor para tomar sopa. El tenedor es la conciencia. ¿Qué vas a hacer con eso? Estos teólogos advaitas, en su club fantasma de monjas, de inquisidores, son la inversión absoluta de todo lo que emanaba Nisargadatta, que en sí mismo era un volcán arrojando vida, arrojando fuego por los poros y arrojaba tigres por los ojos, ¿sí? Pero ellos son todos como monjas, los ves, y son todos ahí como funebreros, están ahí en sus youtubers, en sus cárceles mentales, en sus catacumbas, dando clases de lo que es la verdad absoluta, la teología advaita. Bueno, cuando estás ante uno de estos psicópatas que se llaman a sí mismos seguidores, autoridades sobre las enseñanzas de Nisargadatta, pasan por alto que Nisargadatta dedicaba más tiempo a cantar vayan que a meditar, dedicaba más tiempo a fumar que a hablar de sus enseñanzas, y no como estos tipos que parecen momias, ¿sí? Son todas momias, carecen de vida, no tienen alma, no tienen olor a nada, ¿sí? Y las mujeres ni te cuento, incogibles todas, incogibles, infollables como se dice en España. Una monja tiene más sex appeal que una esta. Es una lástima. Pero bueno, ellos eligieron ser parte de este europeofroditismo, y me acuerdo de Tony Parsons o Robert Adams, y entre un montón que dijo afuera, no, son ultra vomitivos. Tony Parsons era vomitivo, y Robert Adams y los españolitos ni te cuento, ¿sí? Por eso usted tiene que darse cuenta que Nisargadatta cantaba vayan, fumaba más de lo que, o disfrutaba la vida más de lo que hablaba. Y eso no se lo dicen a ellos, porque esas cosas no es yoga, solamente lo que hablaba es yoga, ¿sí? Separar las enseñanzas dialécticas que hablaba Nisargadatta, y separar los cantos, ¿no? Separar todo lo que es las bhaktis, los pujas que hacían, es un crimen absoluto. Eso no es un bhakti para jardín de infantes. El alma yoga no contempla un bhakti para jardín de infantes para idiotas. No, es parte, es como el cantar, ¿entendés? Es ser uno con todos, pero ser uno con todos los maestros ascendidos o los que están acá, ¿sí? Eso es el bhakti real en el Atma Yoga de Nisargadatta. No como esto, que te hacen ver que el bhakti es una cuestión inferior de jardín de infantes. Sí, porque lo separan. Si lo separas como bhakti en sí mismo, sí. Pero el bhakti asociado al Atma Yoga de Nisargadatta es una bomba. Y estos hijos de putas la desarmaron. ¿Por qué? Porque están europeofroditizados, porque están abramizados, porque son virus de la cultura del síndrome de inferioridad. ¿Se entiende? A ver, aparte son todos cobardes, son cobardes. Nosotros vamos a decir, sentimos el río Paraná y el océano, que son una misma cosa, ¿sí? Al mismo tiempo, como cuando cantamos, ¿sí? El canto y el que canta son una misma cosa, un mismo sentir. Y cuando abrimos la boca para indicar a lo falso como falso, es lo mismo, ¿sí? Ellos no tienen esta que lo que puede parecer valentía, pero es autorrespeto, ¿sí? Es autorrespeto. Parecería valentía, que a los ojos de más algo valiente, pero es autorrespeto, no es valentía. Entonces, ellos son una mafia, deliberada o no, de cadáveres que caminan, de saqueadores de tumba, cuyo fin es fosilizar el fuego, ¿sí?, de Nisargadatta, ¿sí? Porque a nivel mundial, además, se usa Nisargadatta para corromper ilusoriamente, como dije antes, la institución del gurú, ¿sí? Y hacer del Atma Yoga la religión de la espiritualidad, ¿sí? Que es una forma de demonizar no solamente al gurú, sino a la madre, que ya vamos a volver a eso. Tal cosa como espiritualidad,
esta New Age, que quiere escaparse del budismo o antes del cristianismo, es una forma de demonizar a las madres. Y ya lo vamos a ver. No solamente de falsificar las enseñanzas de Nisargadatta, no solamente de corromper la institución de gurú, sino también, tercer parte, quizás la más importante, la vamos a dejar pasar adelante, de corromper el principio de la madre. Ya vamos a entrar en eso, porque es muy feo lo que hay detrás de la espiritualidad. Pero bueno, ¿los advaitas dicen algo sobre esto? Nada. ¿Por qué? Porque son loros. ¿Qué voy a decir? Hay palabras más feas que hay palabras advaita, Dios mío, qué fea palabra. Pero ¿por qué es fea? Porque ellos las repiten. Advaita habrá sido una hermosa palabra, pero repetirlo por estas momias, por estos culos secos, por estas monjas siniestras, quedó como una palabra fea, horrible. Suena a un santo y seña mafioso. ¿Me dejás pasar? Advaita. Contraseña, Advaita. Qué culo roto. Porque volvemos a repetir, ¿por qué llegamos a esto? Porque ha pasado todo lo que tenga que pasar con Nisargadatta. ¿Por qué pasó esto? Porque es una franquicia, estas nubes de sarna voladora, llamados advaitas. Es una franquicia del abrahamismo, es una franquicia más de esa estructura mental, ese parásito invisible para ellos llamado mente lingüística, que los tripula, que esta mente lingüística tripula, y cuando no es al revés también, ¿sí? Ellos son una fracción plenaria, ¿sí? Una fracción plenaria, un botulímico de eurocentrismo o europeofreuditismo o es una monstruo-mandelbrotización sincrética del virus de la cultura abramita. Una monstruo-mandelbrotización sincrética del virus de la cultura abramita. Ellos repiten las estructuras abramitas mafiosas de usura, de degradación y esclavitud, de ignorancia, para mantener ahí. Cuando más ignorantes sos, más ellos van a sentirse justificados su existencia de idiotas, ¿sí? de divulgadores de evangelismo, ¿sí? Como esto que dice que la conciencia, solamente con la conciencia accedes al Brahman, y nosotros somos para Brahman. No, tenés que sentir, si no sentís, no accedes a nada que sea real, ¿sí? La conciencia es un sueño, ¿sí? No es que sea mala, es mala la ignorancia de que es un sueño, ¿sí? La conciencia tiene cosas hermosas, prodigiosas, y ya hablaremos, pero tenemos que empezar por lo que no es el Advaita. Y lo que no es toda esta nube de sarnas voladoras de teólogos llamados Advaita. De modo tal que queda en evidencia que tal cosa, llamada no dualidad, es un crimen de europeización más, una monstruo-mandelbrotización panóptica, una monstruo-mandelbrotización panóptica más de la psicología, no psicología europea, una autoexclusión abramovida, ponzi esquemática. Por eso vamos a dar un paseo siempre, antes de empezar por el verdadero yoga, para un paseo que nos muestre qué cosa no es el verdadero yoga, y toda esta mierda que vamos a ver de los advaitas, de los teólogos, no es alma yoga, es todo lo contrario, ¿sí? A las enseñanzas, ¿sí? A las enseñanzas de Nisargadatta, por las cuales yo voy a dar la cara, no tanto como las ramanas, porque yo de verdad mi maestro es Nisargadatta y Siddhartha, y no ellos, y no es ramana, pero sí nuestro respeto, porque también me gustaría hacer un día justicia sobre él, pero bueno, ya llegaremos. Nosotros somos el río Paraná, que a la vez es el prana. Prana en guaraní significa, adivinen. Paraná significa en guaraní el río que es océano. Paraná en guaraní significa el río que es océano. ¿Qué les suena a eso? El ser es lo mismo, un río que es océano, un prana que es para Brahman, un río Paraná que es prana. Si ustedes repiten con velocidad la palabra Paraná, el sonido que queda es el sonido de la palabra prana. Prana. Queda prana. Y si repiten rápidamente el lo que queda es la palabra mom, que es madre. Que es la palabra madre. Entonces acá, siguiendo a mi
a mi madre, que es Shilalita, nos damos cuenta que somos hijo y madre a la vez. Somos hijo y madre a la vez. El ser es hijo y madre a la vez. ¿Sí? El río que es océano, el río Paraná. ¿Sí? Y tal vez estos juegos nos sirvan para deshacerte de este hackeo de estos teólogos de la Advaita que han hecho de las enseñanzas de Nisargadatta, han hecho una mafia, ¿sí? Un culto a la ignorancia, ¿sí? Un culto a la cobardía, ¿sí? Nosotros somos hijos y madres a la vez, somos el río que es océano, porque prana es para Brahman, un río Paraná que es prana. ¿Sí?